En representación de nuestro presidente, el ingeniero Daniel López Rojas, presidente del capítulo de Ingeniería Química, le damos la bienvenida a esta nueva conferencia virtual. Antes de la presentación de nuestro distinguido conferencista, queremos decirle que en el chat tienen ustedes dos direcciones, dos links, la cual en la primera, por favor, tienen que registrarse porque el sistema de gestión de calidad lo está solicitando de esta manera. Y luego, al final, también tienen otro link y por favor, llenen las encuestas porque es muy importante para nuestro sistema de gestión de calidad y continuar con el mejoramiento de este servicio. Bien, no olviden, como les repito, llenen el formato de ingreso porque solo así se les considerará la asistencia para todos aquellos que necesiten el certificado. Debajo de la encuesta también van a encontrar otro link donde van a llenar la solicitud en caso necesiten el certificado y todas las indicaciones correspondientes. Bueno, el día de hoy trataremos el decreto legislativo número 1500 y estará a cargo de nuestro conferencista, el doctor Raimundo Carranza Noriega. Es un consultor reconocido nacional e internacionalmente en materia ambiental, automatización y seguridad ocupacional, docente universitario de pre y posgrado. Con lo cual, yo quiero dejarle las palabras y la pantalla a él para que inicie con la conferencia virtual. Bienvenido, doctor Raimundo. Buenas noches, muchas gracias, ingeniero, por la presentación. Bueno, vamos a comenzar la presentación, no va a durar más de una hora. En realidad, la presentación vamos a hacerla entre 30 y 40 minutos y vamos a dejar unos 20 minutos para que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes. Lo que queremos de alguna manera es enmarcarlos dentro de lo que sería las nuevas disposiciones legales que han salido ahora con el COVID, ¿no? Y vamos a hacer la presentación de nuestro decreto legislativo. Este y el último que ha salido también, el último que ha salido hace una semana, y ustedes van a tener la oportunidad de poderlo ver también hoy, el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar entonces. Este decreto legislativo establece algunas medidas especiales para hacer la reactivación y la mejora de los proyectos, pero inculcando en lo que es los proyectos de desarrollo público y también privado. ¿Qué es lo que nos dice este decreto legislativo? El decreto legislativo básicamente nos dice que tiene por objeto establecer las medidas especiales para facilitar toda tramitación o evaluación o aprobación o posibles prórrogas que pueda haber para los títulos habilitantes de la parte administrativa, ¿no? De los nuevos proyectos ambientales que requieren certificaciones. Estas incluyen medidas de mejora, optimización, ejecución, todo referido a la inversión pública-privada. O sea, es decir, todo esto que nos están diciendo respecto a la habilitación de los certificados ambientales se refieren a las obras públicas que tengan inversión privada. Eso es lo que nos están diciendo. El segundo artículo nos dice que esto se aplica básicamente para los titulares de proyectos de inversión pública privada, ¿no? Así como gobiernos regionales o gobiernos locales. O sea, acá nos están diciendo que esta ley básicamente está dada para este tipo de proyectos de inversión. Y nos pide ampliar alcances de medidas extraordinarias del decreto de urgencia 018-2019, donde se amplían las medidas extraordinarias aprobadas por este decreto de urgencia, pero para todos los proyectos que están dentro del Plan de Inversión Nacional. Ok. Entonces, en el artículo 4, sobre la vigencia de los títulos habilitantes de estos proyectos, dicen que se amplían hasta el 31 de diciembre de este año. El artículo 4, disculpe. ¿Continúo? Está bien, continúe nomás. Okay. Continúe. Ok, entonces hablaba que les decía que para estos proyectos
del gobierno que puedan ser hechos con empresas privadas, si han tenido un certificado o un instrumento de gestión ambiental aprobado y, por ejemplo, se vencía el 30 de mayo, automáticamente se amplía hasta el 31 de diciembre de este año. O sea, la norma ya deja bien claro y establecido eso, ¿no? En el artículo 5 dice que la participación en el acompañamiento de la elaboración de estudios de impacto ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos estudios de impacto ambiental, generalmente los instrumentos de gestión tienen dos fases, ¿no? Estos estudios de impacto se hacen en fase seca y en fase húmeda. Entonces, hay veces que se tienen que hacer estos estudios y nos dicen que si es que se va a hacer esto y se va a realizar un trabajo de campo, tiene que pedirse una autorización a la entidad ambiental, ¿no? Y ver la posibilidad de hacerlos, pero con todos los requerimientos que nos pide o nos está exigiendo la ley, ¿no? Y también nos dicen que este estudio de línea base tiene que estar autorizado por las entidades que correspondan, ¿no? Para que de alguna manera se sepa que se está haciendo este estudio y bajo todas las normas COVID que establece actualmente el Ministerio para todos los trabajos. El mecanismo de participación ciudadana también podría hacerse por las medidas sanitarias que tenemos de la misma forma que estamos haciendo ahora, ¿no? No solamente implementarlo como antiguamente se hacía por talleres presenciales, sino que también estos mecanismos de participación ciudadana pueden hacerse también en forma virtual, ¿no? Previas coordinaciones para poder mantener el estricto cumplimiento de lo que puede decirnos las normas para lo que es el COVID. ¿Ok? Entonces nos da una facilidad para que la participación ciudadana se pueda realizar por grupos de Zoom, de Meet, y de alguna manera no tengamos que estar presentes todos juntos por las causas que todo el mundo conoce. O sea, nos están diciendo en el artículo que si es que existiera un estudio de impacto ambiental que requiera el mecanismo de participación ciudadana, generalmente los semidetallados y detallados requieren participación ciudadana. Los de la declaración de impacto ambiental, hay otros tipos de mecanismos como encuestas, ¿no? Y todo eso se puede hacer vía online. Eso es lo que nos está comentando. En el artículo 7 ya comienza a hablar ya más para la parte privada. O sea, no estamos tanto en el enfoque ya de la parte pública, privada, que habían sido los primeros artículos, no los primeros 6 artículos, que referían a los estudios que eran ampliados, a la forma de hacer la participación ciudadana, sino acá ya se pone un poquito más para la parte privada. Y nos dice que los reportes de informe de carácter ambiental se exoneran, ¿no?, las obligaciones de presentar a las entidades de competentes los reportes de monitoreo, ¿no? Ustedes saben que para hacer un reporte de monitoreo, sea monitoreo de los parámetros ambientales, como por ejemplo físicos, de calidad de aire, calidad de agua, efluentes, emisiones, ruido, radiaciones, se requieren hacer trabajo de campo, así también como los biológicos, ¿no? Entonces dice, mientras que no se levante este estado de emergencia, los monitoreos quedan suspendidos, ¿ok? O sea, y las personas o las empresas que requieran hacer monitoreos, por ejemplo, la mayoría hacía en 2 épocas, ¿no? Hacía en época verano, época invierno, o a veces que lo partían a junio y a diciembre, según los cronogramas que podía mandar el ministerio. Si a ustedes les toca hacer un monitoreo, en vez les tocaba hacer en marzo, abril, mayo, junio, y bueno, tenemos 3 meses más, está suspendido ese monitoreo. O sea, no se puede hacer, ¿no? Porque
por las mismas causas del COVID, ¿no? Sin embargo, si se hizo en el mes de enero, en el mes de febrero, antes de, esta información sí tiene que reportarse, ¿ya? Tiene que presentarse al ministerio, eso vamos a verlo más adelante, a la OEFA, que corresponde, si es que se ha hecho esta información previa. ¿Y con qué lo hacen? Para evitar pues cualquier peligro que pueda sugerir a esto, ¿no? Entonces, estos decretos que han sacado han sido reglamentados ya, y lo vamos a ver más adelante, que ya su reglamento nos dice cómo tiene que hacerse y las sanciones que podemos tener por parte de la OEFA. Entonces, los reportes de información de carácter ambiental que están sujetos a la parte de fiscalización, por ejemplo, como hay veces que uno tiene que hacer un reporte a la OEFA porque ha caído una inspección y teníamos que hacer un reporte sobre lo que nos correspondía a levantar de informaciones. Estos también están sujetos a espera hasta que se normalice todo. ¿Okay? O sea, no es una exigencia de estar presentando los informes ambientales, porque el ministerio, este decreto legislativo nos dice que puede esperar la OEFA hasta que se regularice y se acabe el plazo de emergencia. En lo que son procedimientos de fraccionamiento, aplazamientos o pagos de multa, también se para hasta que termine la emergencia, ¿ya? Y la OEFA así regula un procedimiento y las reglas para fraccionar el aplazamiento. Tiene 30 días hábiles contados desde la vigencia de este decreto legislativo para que pueda sacar sus disposiciones de aplazamientos correspondientes. En cuanto a las modificaciones de actividad o consecuencias por el estado de emergencia, tenemos que, nos dice una cosa muy importante, ¿no? Que el titular del proyecto de inversión, que a consecuencia del estado de emergencia requiere implementar o modificar componentes como campamentos, comedores, oficinas administrativas, almacenes, insumos, es decir, cualquier modificación que esté íntimamente relacionado con lo del COVID, no requiere de la presentación de un instrumento de gestión ambiental. Es decir, por norma y por ley, cada vez que nosotros como empresa querramos hacer alguna modificación respecto a una ampliación o a dejar que funcione una determinada área, o voy a construir un determinado almacén o cualquier, implementar comedores, se tenía que hacer un instrumento técnico, ¿no? De un ITS, de sustentatorio, donde de alguna manera informábamos qué es lo que íbamos a hacer. Ahora, con estas medidas, ya no se necesita hacer un instrumento técnico sustentatorio, sino simplemente un informe donde se le comente a la autoridad correspondiente que se están haciendo estas modificaciones para poder adecuarse a los sistemas del COVID. Entonces, hay veces que nos requerían hacer un plan de cierre parcial, un plan de cierre para poder decir que se estaba cerrando un almacén para implementarlo en otro. Ahora simplemente con una carta simple se le puede informar a la autoridad de lo que se está haciendo, ¿no? Y en caso que de repente al momento de hacer la construcción para mejorar, ¿no?, son de alto riesgo, sí se tiene que informar a la autoridad para que nos puedan poner algunas medidas preventorias que las vamos a ver más adelante en las diapositivas que han salido en el reglamento. Y también como disposiciones complementarias de este decreto legislativo 1500, nos dice que se tiene que tener cuidado con los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no?, donde se señala que se garantice el cumplimiento de ellos. O sea, no se puede violentar cualquier derecho de una comunidad indígena, ni pueblos originarios que
por hacer una actividad, por ejemplo, la actividad de un monitoreo, vayamos a invadir sus tierras sin tener los permisos correspondientes de ellos, ¿no? Y nos dice que si vamos a hacer el levantamiento de información de línea base para la gestión ambiental, tenemos 15 días hábiles antes de hacerlo para manifestar al Ministerio del Ambiente, ¿no? Que se van a hacer estos instrumentos de gestión ambiental para que ellos puedan tener conocimiento cuáles son las condiciones o disposiciones sanitarias que estamos tomando en cuenta para eso. Y nos dice así también que para la aprobación de los proyectos complementarios se va a requerir y se requieran también informe del Ministerio de Cultura, hay que hacerles presentes a ellos. Esto para respetar todo lo que se refiere a los monumentos históricos, ¿no? Que de alguna manera pueden ser violentados al momento de hacer un proyecto. También como disposición complementaria hay una cuarta donde nos dice que los procesos en materia de investigación arqueológica no serán aplicados proyectos complementarios en silencio administrativo. Es decir, protegemos nuestros monumentos arqueológicos y no se admite un silencio administrativo, sino que se tiene que cumplir hasta que se levante este estado de emergencia o de urgencia. Y en la disposición complementaria quinta nos dice que puede ser aplicable también mecanismo de participación ciudadana para poder ver los otorgamientos de títulos habilitantes, ¿no? Hay veces que cuando se requieren hacer construcciones de vías o construcciones de trenes o de carreteras, se requieren títulos habilitantes, pues también estamos permitidos bajo. Vamos a ver la última norma que ha salido ahora en mayo, en los últimos días de mayo, la primera semana, en la última semana de mayo fue, que salió esta resolución del Consejo Directivo 08-2020 de la OEFA, ¿no? Este reglamento ya nos da cómo van a ser las acciones. ¿Se acuerdan que les dijimos que la OEFA tenía 30 días para reglamentar todas estas disposiciones? Entonces, la OEFA ya lo ha reglamentado mediante esta resolución de Consejo Directivo. Entonces, lo que hemos visto en la primera parte ya está reglamentada y es lo que me interesa que también ustedes vean por qué. Porque la disposición del decreto legislativo 1500, mientras que no tenga un reglamento, no se ejercen las multas y sanciones, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que las multas y sanciones se generan cuando ya existe un reglamento dado. Entonces ya estamos reglamentándolo y, por supuesto, su objetivo de este reglamento es establecer criterios que regulen el ejercicio de verificación por parte de la OEFA, ¿no? Para todo esto con relación al COVID-19. La finalidad de este reglamento es garantizar el desarrollo de las funciones de fiscalización y seguimiento y verificación de todos los administrados. Es decir, la OEFA se le dice administrados a todas las empresas que de alguna manera tienen un instrumento de gestión dentro de la OEFA o están dentro del PLANEFA, ¿no? Del plan de fiscalización de esta entidad. Entonces dice que ya este presente reglamento garantiza el desarrollo de sus funciones de la OEFA y es para salvaguardar la garantía de la seguridad de salud de los trabajadores de la OEFA y de los mismos administrados. El ámbito de aplicación es para todos los órganos de evaluación y fiscalización de la OEFA. Ustedes saben que la OEFA también tiene entidades de fiscalización en las regiones y en las provincias, que se les llama EFAS, ¿no? Entidades fiscalizadoras ambientales regionales, que son, que tienen en cada región y que hacen también las veces de una OEFA que está en Lima, pero que está enmarcada en provincia con las mismas funciones. Vamos a ver si se limitan o se mantienen estas funciones, ¿no?
Entonces, dentro de las disposiciones generales, tenemos obligaciones ambientales que están a cargo de los administrados sujetos a la competencia de la OEFA. Es muy importante tener en cuenta esto porque acá la OEFA nos ha mandado 7 supuestos, ¿no? En cuanto a la administración, se desarrolla actividades esenciales vinculadas con el recojo y limpieza de residuos sólidos. Acá no se está hablando necesariamente de los residuos sólidos generados por la empresa, sino también los residuos sólidos que se tengan en cuenta con los que se van a generar con el COVID, ¿no? Mascarillas, guantes, lentes, caretas, entonces también botas, ¿no? O sea, todas esas cosas tenemos que ya considerarlas para el recojo y limpieza de ese tipo de residuos, además de los residuos peligrosos que pueda generarse en la empresa. También cuando el administrado desarrolla actividades esenciales dentro de lo que establece la norma, o sea, de todo lo, no te deja sin efecto, por ejemplo, el cumplimiento de la ley marco de los residuos sólidos, ¿no? Te involucra toda la Ley General del Ambiente, o sea, te dice, ojo, el administrado no debe de salirse de ese marco o de lo que está enmarcado por su sector. Y tener en cuenta que estas disposiciones que está dando la OEFA no solamente las va a enmarcar para este caso de la pandemia, sino que también puede ser colocada para casos catastróficos que puedan ocurrir en cualquier momento. Y también estas disposiciones van a servir cuando se evidencia un inminente peligro o riesgo que pueda producir un daño grave a un componente ambiental. Es decir, el administrado tiene que comunicar a la OEFA si es que en algún momento está originando un daño. Por ejemplo, el oleoducto de petróleo se está saliendo y está haciendo la contaminación correspondiente y puede originar pues daños a la salud de las personas y se tiene que decir cuáles son las causas para mitigarlas, ¿no? Asimismo, toda actividad debe desarrollarse dentro de un registro previo en el SISCOBI. Es decir, ningún administrado puede ejercer las funciones si es que no ha hecho el registro ante el MINS, ¿no? Con los protocolos que están establecidos y diciendo cuáles son las formas como tú vas a desarrollar tus actividades para que de alguna manera la OEFA sepa que te puede fiscalizar y ver y preguntarte sobre los documentos que tú estás haciendo. Entonces, el administrado que no cuente con esto, ¿no? La OEFA puede darle una sanción. Entonces, acá te está diciendo bien claro que todos los administrados tienen que tener estas disposiciones, ¿no? Dentro de la disposición general ya de las siguientes, nos dice que el cumplimiento y obligación de los reportes y monitoreos, ¿no? O otra información de carácter ambiental o social que se deba presentar a la OEFA o que implique trabajo de campo, así como actividades necesarias para este fin, se encuentran suspendidas desde el 16 de marzo. O sea, ¿se acuerdan que al inicio habíamos dicho que se suspendían todos los monitoreos? Ahora lo están reglamentando. Y nos están diciendo hasta cuándo. Hasta cuando termine el estado de emergencia. Acuérdense que en marzo se suponía que terminaba 3 meses y lo han ampliado 3 meses más. O sea, tenemos hasta septiembre más o menos que tendremos que ver ahí en esos otros 3 meses qué es lo que nos manda el gobierno. De repente también el gobierno lo puede levantar antes. Lo dudo por cómo están los casos, pero eso es lo que te dice este reglamento. O sea, ya lo que decían del monitoreo, de las acciones de monitoreos participativos, de participación ciudadana, nos dicen que están suspendidas desde el 16 de marzo hasta que se inicien las labores. En el caso de actividades esenciales, o sea, que tengan que hacerse de todas maneras, que se tenga que hacer algún cumplimiento, dicen que todo debe estar integrado por lo que es el COVID, el sistema de COVID o el SISCOP,
con un plan de vigilancia de prevención y previamente inscrito al MINSA y con una resolución de esta misma institución. Es decir, si tú tienes que hacer una actividad esencial, no lo puedes hacer si es que no tienes el registro del MINSA donde te mandan a hacer todos los protocolos correspondientes. La suspensión de obligaciones a la que se refiere en el artículo 612 y 613 no aplica cuando el administrado cuente previamente con antes de iniciar el aislamiento. Es decir, lo que les decía yo al inicio, si tú hiciste tus monitoreos en enero y febrero y no los pudiste enviar, tienes que enviarlos. Tienes que enviarlos, ¿por qué? Porque fueron antes de la suspensión de labores. Entonces, tienes que hacer las presentaciones correspondientes. Y ante el incumplimiento de estas obligaciones ambientales, cuando corresponda, la OEFA puede evaluar, eximirse o eximir de responsabilidades, por ejemplo, por caso fortuito o de fuerza mayor. Por ejemplo, se hizo los monitoreos en febrero y no se presentaron. Oye, bueno, no se presentaron porque el laboratorio no me los dio, porque, bueno, nadie podía ir a la oficina a hacer los reportes, a hacer las coordinaciones, entonces, por lo tanto, se suspendieron las labores. También tenemos, dentro de las disposiciones generales, los plazos y procedimientos de los administrados, ¿no? Que derivan del ejercicio de las funciones de fiscalización. O sea, acá están haciéndose simple y llanamente una misma disposición para el cómputo de plazos de procedimientos administrativos que eran derivados de las mismas funciones de la OEFA. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la OEFA suspende pues sus funciones desde el 16 de marzo hasta que la fiscalización se active nuevamente el estado de emergencia. O sea, si el estado de emergencia deja de estar el 16 de septiembre, ellos verán la forma de reactivarse. Y también no deslindan la posibilidad de que las fiscalizaciones puedan ser virtuales. Ya ellos tienen toda la parte administrativa para poder para poder hacer el cumplimiento de las disposiciones. ¿Ya? Entonces, acá nos dice que los plazos de procedimiento de la OEFA se retoman con la aprobación del presente reglamento. Es decir, los administrados, si desarrollan actividades esenciales vinculadas con el recojo, limpieza de residuos a cargo de municipalidades, deberán realizar un manejo de residuos en infraestructura en áreas que sean pues consideradas para que puedan ser recuperadas o reconvertidas. Y la OEFA advierte que cualquier actividad que se venga desarrollando sin contar un registro de SICOBI está sujeto a una multa. El administrado puede manifestar su voluntad por escrito para poder continuar con su actividad, si es que la viene realizando, antes de el estado de emergencia, pero quiere voluntariamente que la OEFA pueda en cualquier momento fiscalizarlo, ¿no? Y nos dice también que el informe final de la supervisión del administrativo es una responsabilidad, básicamente nos está diciendo que el administrado no puede dejar de realizar o de hacer las acciones que la OEFA le diga, ¿no? Es decir, la OEFA va a fiscalizarlo virtualmente o presencialmente, el administrado tiene que cumplir con lo que la OEFA le diga. Y nos dicen las medidas administrativas que la OEFA va a dictar cuando evidencie que una circunstancia esté en peligro o en riesgo de la salud, ¿no? Entonces dice, si es necesario prevenir daños irreparables al ambiente o a la salud de las personas, la OEFA va a poner medidas administrativas. Es decir, si yo veo que está dañando la salud una empresa, pues la paro, la cierro. La OEFA tiene esa potestad de cerrar. ¿Ok? Y los plazos de cumplimiento de las medidas administrativas dictadas se encuentran suspendidas desde el 16 de marzo. Es decir, cuando nos decían adelante que la OEFA, todas las sanciones administrativas, multas o esto que se ponía, están diciendo que están suspendidas
y se van a retomar cuando inicien las acciones. Y también dice la posibilidad de que la OEFA exima de responsabilidades por causa de fuerza mayor. En algunas disposiciones generales, en las funciones de fiscalización, nos dice que también las EFAs, o sea, las entidades de fiscalización, ya pueden hacerla también de forma remota. O sea, así como la OEFA decía que podía fiscalizarte a través de fiscalizaciones virtuales, le da la misma posibilidad a la EFA. Y también a su vez le dice que si en caso se requiera la presencia in situ, la EFA lo puede hacer, pero con las medidas correspondientes de salud, ¿no? O sea, no se puede hacer así por así, sino que tendría que tomar las medidas de sanción, las medidas correctivas para que no vayan a incumplir con los protocolos del COVID. En la suspensión de plazos del marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización. ¿Qué es lo que está diciendo, no? Es decir, que todo lo que estaba planificado en el plan EFA, ¿no? Que ustedes saben que la EFA tiene un plan anual de fiscalización, queda suspendido, ¿verdad? Y todo esto va a pasar para el año 2021. Y los reportes trimestrales o ejecución de funciones de fiscalización que también correspondan al 2020 y que estén dentro de emergencia, también van a ser ampliados. Como disposición general, habla que la OEFA tiene todos los medios para poder hacer fiscalizaciones virtuales a través de videoconferencias, ¿no? Y también indica que los colaboradores deben de tener, si es que en algún momento tienen que hacer algún plan de fiscalización, pues también tendrán que someterse a todos los protocolos que nos manda el de salud. Entonces, con esto, yo he querido más o menos hacerles un repaso de lo que salió este decreto legislativo para caso de la emergencia sanitaria, y en ese decreto legislativo decía que la OEFA tenía que hacer de todas maneras un reglamento, el cual también ya salió en mayo, o sea, exactamente al mes, porque le habían dado 30 días hábiles, salió el reglamento donde dice cómo van a realizar ellos sus actividades, ¿no? Entonces, para hacer un resumen, las actividades de monitoreo quedan suspendidas. Las empresas que quieran hacer el monitoreo porque les corresponda, realmente tendrían que hacerlo con todo un protocolo y previo informe a la OEFA para que les den la autorización correspondiente. Sin embargo, están siendo denegados porque le dicen todo se está postergando. Si alguna empresa tiene un informe de fiscalización o tiene que responder, también los plazos se están ampliando. Si alguna empresa no presentó los informes, la OEFA también está dando, bajo estos decretos legislativos, estas normas, que pueden dar la posibilidad de tomar como si fuera, pues, causas de fuerza mayor, ¿no? Las no presentaciones de algunos informes que puedan corresponder o a entregas. Por ejemplo, el plan de manejo de residuos, ¿no? Que supuestamente el 15 de abril tenía que presentarse, pues esto se ha corrido también. O sea, ¿por qué? Porque estamos en un plan de emergencia. Y también nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos informes antes de la parte del plan de emergencia, pues presentemos. Para eso también la OEFA ya habilitó todo su mesa virtual, ¿no? Para poder hacer entrega correspondiente de los documentos. Y nos dicen que, otra cosa interesante, que cualquier habilitación, cualquier cierre que esté relacionado con lo del COVID, no necesita hacerse un plan de cierre o un instrumento técnico sustentatorio. Ok, el resto de funciones nos dicen que deben de seguir. Es decir, supongamos que tenemos un estudio de impacto ambiental que se vence a los 5 años en el mes de agosto, septiembre, pues tenemos que hacer la presentación correspondiente. Eso no está exonerado. Lo que se ha exonerado básicamente son los monitores.
Y bueno, estoy acá para que me puedan hacer cualquier pregunta. Voy a minimizar la presentación para podernos ver. Ok, vamos a... Bueno, dejémoslo en esta pantalla. Ok, dígame alguna pregunta para poder absolver, alguna cosa, alguna duda. Bueno, aprovecho los micros mientras que van haciendo también para que vean que de alguna manera el plan de manejo de residuos sólidos hay que elaborarlo y presentarlo. ¿Ok? Y también decirles que tienen que hacer sus protocolos para presentarlos hasta el ministerio. Es muy simple, en el Ministerio de Salud están dando toda una guía para poderlo elaborar directamente, pero si alguno tiene alguna duda o algo, pues por favor llame a Consultoría Carranza, que de todas maneras lo puede apoyar, tal es el servicio, ¿no? Y de alguna manera apoyarlos no solamente en la elaboración del protocolo, sino hacerles cualquier instrumento de gestión ambiental que ustedes deseen para poder apoyarlos en la presentación de los instrumentos. Acuérdense que si bien el monitoreo ha sido parado, eso no quiere decir que los estudios de impacto que tengan que ustedes presentar o actualizar, eso sigue de por medio, ¿no? Entonces, cualquier cosa tenemos ahí para poderlos apoyar y verlos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. He tomado nota de su presentación, ¿no? Y sobre todo me llamó bastante la atención esto de los residuos COVID. No sé si podría añadir algo más sobre los residuos COVID, sí, al margen de los residuos. Cierto, te agradezco la pregunta. En lo que se refiere es que actualmente todos los residuos sólidos, ¿no? No se han estado manejando, pues, residuos hospitalarios dentro de la industria. Y bueno, si bien no es un residuo hospitalario, este residuo COVID, pero las mascarillas, los guantes, ¿no? Las caritas, los lentes, van a ser parte del residuo. Entonces tenemos que almacenarlo como un residuo peligroso porque no sabemos que la persona que está utilizando puede ser, si bien se hace un análisis para evitar o para saber si no tiene el COVID, uno puede ser contagiado posterior al análisis. Entonces, la mascarilla, los guantes, ya tienen que tratarse como residuo contaminado, es decir, como un residuo peligroso. O sea, tendríamos que tener el cuidado del manejo de estos residuos, ¿ya? Tratarlo como peligroso y ponerlos en bolsas especiales, tratar de no mezclar los residuos con los residuos industriales, tener los cuidados de segregación correspondientes, ¿no? Eso es muy importante. Prácticamente esto sería como un residuo médico, como hacen las clínicas y hospitales. Digamos, ¿no? Claro que no, no llegamos al punto, pero en el momento que ya estamos utilizando lo que nosotros le llamamos el cubreboca, eso es uno de los más fuertes, ¿no? Y también los guantes, porque los guantes también están en contacto extremo con todas las personas, entonces, o con todas las posibles medios de contagio. Entonces hay que tenerlo con cuidado, ¿no? Hay que tenerlo como un residuo peligroso, ¿no? Un nuevo residuo peligroso que está llegando a nuestra industria. Bien, tenemos aquí pregunta del ingeniero Rosemary Mendoza, que nos dice, ¿cuál sería el procedimiento de permiso a la OEFA para realizar la realización de monitoreos? Ya. Ahorita, si uno pide un permiso a la OEFA de monitoreo, básicamente la OEFA le va a decir que los monitoreos están suspendidos hasta que termine el protocolo, porque la misma norma lo dice, ¿ya? Entonces, así quieran realizar para el cumplimiento, es un poco difícil obtener esa autorización. Sin embargo, puede quedar como una constancia. Mire, yo lo mandé, mándelo a mesa de parte de la OEFA. La OEFA tiene una mesa de partes virtual. Entonces, se hace la consulta y cuando tenga la respuesta, para una mayor seguridad, bueno, mire, yo consulté y me dijeron que no podía hasta que termine, ¿no? Pero la norma mismo lo dice, o sea, ya como que una respuesta que va a ser. En caso de que se tenga que hacer un monitoreo y que, por ejemplo, si requiera autorización, es cuando se está haciendo una línea base de un proyecto ambiental, o sea, de un instrumento de gestión ambiental, un EIA, por ejemplo,
semidetallado, detallado, que no puede parar. Ahí sí tenemos que sacar el permiso. Y tenemos que sacarle el permiso, y no solamente a él, sino al Ministerio de Salud, al Ministerio del Ambiente, para que nos pueda decir que estamos autorizados para hacer ese monitoreo. Porque hay monitoreos biológicos y monitoreos también ambientales, ¿no? De físicos. ¿Ok? La misma persona, Rosemary, nos hace otra consulta. Dice, ya programé los monitoreos para mi organización. ¿Hay alguna multa de realizarlo sin el permiso de la OEFA? Lo que sí podría originar ese problema, que si no tiene el protocolo COVID, tanto la empresa como el laboratorio probablemente lo tenga, pero si la empresa no tiene el protocolo para realizar los monitoreos de trabajo de campo, sí podrían ser multados. Entonces es mejor, de preferencia, es que suspendan el monitoreo y que en todo caso hagan la consulta al OEFA. Sí pueden ser sujetos a multa. ¿Por qué? Porque imagínense que le pase un riesgo, digamos que saliendo de la clínica, el trabajador dice que se contagió, el que va a monitorear. La responsabilidad va para la empresa, no solamente para el laboratorio, sino para la empresa, porque la responsabilidad puede ser compartida por el momento de que se realizó una ejecución, habiendo sido prohibido por cuestión de emergencia. Yo le recomendaría que no, que suspenda el monitoreo. Ahora, acá una pregunta. ¿La oficina virtual es fácil de tener acceso? La OEFA, si es que ellos van a hacer la fiscalización, es como hemos hecho ahora, programa una reunión de Zoom, invitan a todos los que van a estar dentro del proceso de fiscalización y comienza. Acuérdense que también ellos están haciendo trabajo home office, ¿no? O sea, están directamente en su casa. Entonces se juntan todos los representantes de la OEFA y todos los representantes de la empresa y hacen una reunión, un meeting de fiscalización virtual. De requerir un trabajo de campo, la OEFA está en la obligación de tener todo el protocolo y la resolución aprobatoria del MINSA. Bien. Tenemos una siguiente pregunta que nos dicen, bueno, viene a ser como la anterior. Los residuos generados por el COVID, ¿usted cree que deben incluirse en el plan de manejo de residuos sólidos que hace la empresa? ¿Lo exige la ley? ¿Hay multas? ¿Es así? ¿A cuánto equivale estas multas? Eso de las multas, o sea, no podríamos incluirlo dentro del plan de manejo, porque el plan de manejo de residuos ahora se tiene que poner dentro del instrumento de gestión. O sea, si yo voy a actualizar y voy a poner un plan de manejo, sí, pero lo puedo poner en el manifiesto, ¿no? En la declaración de manifiesto podría incluirlo para este año, no para el año pasado. Acuérdense que lo que se va a presentar el 15 de abril es del año pasado. O sea, no había estos residuos COVID, solo que se presentaban el 15 de abril. Entonces, para los que viene este 2020, que se van a presentar el 15 de abril 2021, ahí sí tendríamos que incluirlo en los manifiestos. Más en el plan de manejo, como les digo, el plan de manejo se presenta dentro del instrumento de gestión. Entonces, si yo lo quiero incluir, tendría que hacer una actualización de mi instrumento de gestión ambiental. ¿Ya? Pero si no, incluirlo solamente en el manifiesto. Las multas y sanciones en este caso no habrían, porque para este del 2020 estamos presentando el año pasado, o sea, no tendría que incluirse. Para el próximo año sí. Y de todas maneras, si es que hay algún incumplimiento o algo, la Ley General de Residuos Sólidos tiene un reglamento que tiene especificadas las multas y sanciones en su norma. Tenemos otra pregunta del ingeniero Remigio López Daga. Dice, ¿cuál sería el procedimiento de OEFA ante un derrame de concentrados en un río de plomo y zinc de las minas? ¿Cómo procede la fiscalización? Para que proceda la fiscalización tiene que haber una denuncia.
¿no? Y la denuncia la puede hacer cualquier ciudadano o la puede hacer el alcalde, las personas afectadas, la comunidad. Una vez que se haga la denuncia, la OEFA instala un proceso de fiscalización, ¿no? Y cae directamente al lugar. Ahora, es muy probable que en estos casos la OEFA pueda ir directamente a hacer la inspección, ¿no? Porque ya el este amerita. Pero por supuesto que tendría que esto responderlo un personal de la OEFA que estaría mucho más entendido del caso, ¿no? Pero yo sí estoy seguro que la OEFA, ante cualquier denuncia de un ciudadano o una denuncia de una comunidad, inmediatamente toma las cartas en acción y comienzan a hacer las investigaciones. Si es en provincia, es muy probable que active una EFA y que mande a alguno de sus personales a que vean esta y verifiquen el hecho. Bien, esa fue la última pregunta, doctor Raimundo. Ok, entonces hemos llegado justo a la hora. Bueno, les agradezco Justo a a la todos hora. por haber asistido, ¿no? No, yo le agradezco en representación del capítulo de Ingeniería Química de nuestro presidente, el ingeniero Daniel López Rojas, por la brillante exposición, porque ha sido muy claro. La verdad que yo conozco poco sobre el tema, pero me llevo un amplio panorama y prácticamente esto complementa a lo que ya se está viviendo en esta etapa de aislamiento. ¿Bien? Yo quisiera recordarles al público asistente que tienen un link para que por favor llenen la encuesta de esta charla virtual para que nuestro sistema de gestión de calidad la ingrese y podamos mejorar en nuestro servicio. No sé si tiene algunas palabras más, doctor Raimundo, para despedirse. Agradezco a mi capítulo de ingenieros y nuevamente agradezco a Daniel, a María, a ti por haberme permitido dirigirme al público y les digo que Consultoría Carranza está a disposición de todos ustedes para cualquier consulta o servicio. Tienen ahí el teléfono de la persona y tienen también el correo de consultoría y informes para poderlos comunicar. Muchas gracias por todo y yo paso a desconectar. Gracias, hasta luego. Recordarles que todo esto ha sido grabado y lo encontrarán en nuestra web. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.